Ya está hablando Robert Habeck, el ministro de Economía alemán, y también el director ejecutivo de BlackRock. Están hablando en una sesión en Davos sobre el comercio, en un momento en el que Estados Unidos y Europa precisamente no están en su mejor momento respecto a su relación comercial. Así que vamos a escuchar ya lo que se está hablando allí en Davos por parte de Robert Habeck y Lawrence Fink. De las energías, esto es una expresión que se usa por razones obvias, por la guerra en Ucrania, pero se usa cada vez más en los diversos países. Pero la fragmentación es una de las causas de la inflación, porque vemos que hay algo más importante que el precio, que es la seguridad nacional. Así que estás dispuesto a sacrificar el precio. Y esta es una de las causas de la inflación que conocemos. Así que la fragmentación puede ser una buena salida si nos centramos en la seguridad nacional. Pero en este mundo cada vez más seres humanos y la estabilidad de precios cada vez es más importante. Por tanto, para ello habrá que funcionar en un mundo más mundializado. La mundialización no ha acabado, sino que está cambiando. Porque una cosa que hemos aprendido durante la COVID es que la resiliencia, la cadena de suministros no era resiliente, así que las grandes empresas quieren ser más resilientes, pero la resiliencia significa más inflación y significa duplicar las cosas, y esto creará inflación y luego recesión. Pero bueno, las transiciones son penosas, pero al cabo de una transición puede haber un resultado bueno. Así que yo sigo optimista en cuanto al comercio y el papel del sector privado. De hecho, el sector privado probablemente tenga el papel más importante en el comercio que en el resto de la historia. No podemos seguir los comportamientos de los bancos centrales, porque los últimos 10 años han sido muy acomodaticios, han prestado dinero de forma fácil, pero ahora se están volviendo más rígidos, ahora hay menos liquidez, vemos bancos centrales que suben sus intereses, sus tipos de interés, y en septiembre hemos visto lo que ha hecho el Reino Unido, y habrá cada vez menos estímulo fiscal. Por tanto, yo creo que el resultado de todo esto es que los gobiernos, especialmente aquí en Europa y también en Estados Unidos, los gobiernos tendrán que trabajar cada vez más junto con las empresas para llegar a soluciones. En el comercio, el sector privado buscará dónde colocar el dinero, bien sea en infraestructuras a nivel mundial o en tecnologías de descarbonización, porque queremos la seguridad energética, pero bajo otras formas que es solo los hidrocarburos. Así que el sector privado tiene grandes cantidades de dinero actualmente. Por ejemplo, BlackRock ha visto un influjo de capital el año pasado que fue el segundo más alto de nuestra historia. O sea que el capital busca un hogar, busca un sitio donde se encuentre a gusto y con un retorno que se pueda conseguir a lo largo del tiempo. Así que yo creo que hace falta que los gobiernos cada vez funcionen de forma más estrecha con el sector privado, sobre todo en cuanto a infraestructuras, descarbonización, porque si hay menos flexibilidad fiscal, la necesidad de capital va a ser cada vez mayor, y el capital estará allí siempre que crea que el horizonte de las inversiones muestran que se pueden conseguir retornos sobre estas inversiones. Así que yo soy bastante optimista sobre el concepto de que se trabaje de forma más estrecha con los gobiernos en todo el mundo para encontrar soluciones de desarrollo. Muchas gracias. Yo creo que hay mucho dinero en Estados Unidos para la descarbonización y para las infraestructuras, ¿verdad? Yo creo que hay un par de trillones que
que han colocado ustedes en la mesa, ¿verdad? Yo soy muy optimista en cuanto al proceso de descarbonización de los Estados Unidos. La IRA será interesante. Estamos hablando con empresas de todo el mundo para construir más fábricas en Estados Unidos también. Y volviendo al comercio mundial, pues hace falta encontrar formas de colaborar entre Estados Unidos, Europa y Asia sobre este proceso. A mí me gustaría dirigirme a usted, señor ministro Havak. Ha escuchado a Larry Fink y cómo explica que las grandes inversiones serán el resultado de la IRA y el programa de descarbonización y la inversión en energías renovables. Yo creo que usted también ha subrayado la importancia de esto durante décadas. Tiene miedo que Europa pierda... Bueno, y parece que la tensión ya se palpa y se pone encima de la mesa por parte del moderador. ¿Por qué ha hablado en estos momentos Larry Fink, el consejero delegado y presidente de BlackRock, como decíamos, y ha hablado precisamente de esa ley de reducción de inflación y la ha alabado, desde luego, la ha celebrado? Ha dicho que es muy optimista respecto al proceso de descarbonización en Estados Unidos y que esa ley de reducción de inflación que tanto molesta a Europa va a ser interesante. Dice que están hablando con empresas de todo el mundo para construir más fábricas en Estados Unidos y ha dicho que volviendo a comercio mundial hace falta encontrar formas de colaborar con Europa y Asia. Por lo tanto, le echa un capote a Robert Habeck, que está ahí mismo, y al que el moderador le ha preguntado para que responda precisamente a estas palabras de Larry Fink de BlackRock. Escuchamos a Robert Habeck. Miedo a que las inversiones para Europa sean absorbidas por otras zonas del mundo. Así que hay dos líneas argumentales. La primera es si hace falta más comercio mundial, por supuesto, desde luego. Y recuerdo el año pasado que estuve en Davos. No fue el año pasado. Bueno, sí, fue el año pasado, pero fue en mayo. Y siempre me preguntaban cuándo Alemania firmaría el acuerdo CETA y más cosas. Y lo hicimos. Y decidimos cambiar el programa comercial de Alemania y en Europa. Y ahora este programa incluye el clima y los aspectos sociales. Así que, por así decirlo, el antiguo mundo solo se concentraba en un comercio libre y los que se concentraban en Davos decían, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Yo soy del partido ecologista y somos más tenemos más dudas sobre esto, pero la sostenibilidad no es un obstáculo para el comercio, es aquello por lo que ha votado la gente. Y yo creo que este es el futuro del comercio, como lo ha dicho Ursula von der Leyen. Así que si nos podemos concentrar en esto, podremos impulsar el comercio en todo el mundo, pero en otro nivel. Y está bien que usted asienta, porque esto es lo que decidirán los líderes mundiales. Y también hay otra cosa que quisiera decir. Yo veo la descarbonización y esto es una amenaza porque vemos que se divida el crecimiento económico y la democracia. Así que debemos entender y aprender, desde mi punto de vista, que es imposible una democracia abierta y liberal sin una economía de mercado. Pero desde luego puede haber una economía de mercado libre sin democracia. Y esto me lleva a dirigirme a la OIT, a la ONU y demás organizaciones multilaterales, porque se pueden hacer acuerdos comerciales, pero hace falta debatir de lo que son los valores y en los que nos basamos. Y esto solo se puede hacer a nivel multilateral. Y también en cuanto a los riesgos de fragmentación, como la pandemia, las crisis sociales, etcétera, para todo ello, para resolver todo ello, hace falta cooperación. Por supuesto, puede haber acuerdos comerciales bilaterales, pero al fin y al cabo nos tenemos que centrar en la idea de instituciones multilaterales. Gracias. Una cosa que también Larry Fink ha mencionado
querido señor primer ministro, ha sido esta noción de Bueno, y precisamente cuando ya estábamos dándole paso a Robert Habeck, una de las cosas que ha dicho, o que ha puesto encima de la mesa, es que que hay una amenaza de que las inversiones para Europa sean absorbidas por otra parte del mundo. Ha dicho que también hay dos líneas argumentales, que si hace falta más comercio mundial, por supuesto. Entre otras cosas ha dicho que el futuro para el comercio es, bueno, pues que efectivamente la sostenibilidad no sea un obstáculo. Se refiere evidentemente a esa ley de reducción de inflación, que básicamente se centra en la energía verde. Y bueno, también ha dicho que hay que concentrarse en impulsar el comercio en todo el mundo en otro nivel. Dice, y le ha dicho directamente a Larry Fink, que está muy bien que usted asienta, porque es lo que van a decidir los líderes mundiales. Y dice que hay que aprender que es imposible una democracia abierta y liberal sin una economía de mercado, que no puede haber economía de mercado libre sin democracia. Dice que hay que dirigirse a la OIT, que hay que dirigirse a la ONU para que se puedan hacer acuerdos comerciales en base a esos valores y que eso debe hacerse de forma multilateral. Así que entendemos que al final también está haciendo un llamamiento a que organizaciones internacionales como la ONU o como la OIT, bueno, pues entren también en el juego y que resuelvan un poco esa tensión comercial que se está viviendo entre Europa y Estados Unidos. Hemos sido, desde luego, muy conscientes de la tensión que se puede palpar en las palabras entre Larry Fink y Robert Habeck, desde luego un poquito más en las declaraciones de Robert Habeck, del ministro alemán. Vamos a seguir escuchando lo que se dice en esta mesa, donde ya no solo está, como decíamos, el presidente y director ejecutivo de BlackRock y el ministro alemán, sino que también está el primer ministro de Bélgica, el presidente del Foro Económico Mundial de Ginebra y, por ejemplo, también está el director general de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Así que seguimos escuchando esta mesa redonda. Solo puede alegrarse de que Estados Unidos se haya sentado en el lugar adecuado de la mesa. Y sé que en Europa hay gente que critica el IRA. Y es verdad que hay unos elementos que, bueno, se pueden debatir, ¿no? Pero a escala mundial solo nos podemos alegrar, porque por lo menos, por fin, la economía número 1 del mundo dice que la descolonización ya forma parte de su programa. Así que bienvenidos a este lugar de la mesa y veamos cómo podemos hacer que esto funcione. Sí, y una preguntita aquí. Entonces, si ve ¿qué hay de las empresas europeas que se van a Estados Unidos porque pagan menos impuestos y hay más incentivos para ellos? ¿Cuál es la respuesta que les puede dar? Bueno, yo creo que la respuesta sería hacer nuestro propio programa sin copiar lo que hace el Irán. Nosotros tenemos muchas ventajas y podemos aprovecharlas, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico. En cuanto a hidrógeno y energía eólica, Europa está muy más adelantada que Estados Unidos. Por tanto, nosotros deberíamos, digamos, diseñar nuestro propio programa más hecho a medida para nosotros. Pero es muy complementario de lo que dice y de lo que hace Estados Unidos. Y se debería anunciar a las fuerzas que movemos en Europa, porque son fuerzas que piden derogaciones y esto es un riesgo, porque la Unión Europea funciona bien porque es un mercado común gigante, donde un mercado gigante como Alemania funciona muy bien con un mercado pequeño como el de Bélgica, porque ambos siguen las mismas reglas. Así que la respuesta no será nunca flexibilizar las reglas, porque entonces será la regla del más rico, y Alemania siempre ha sido el más rico que Bélgica. Así que esto no debería ser la respuesta. No, la respuesta yo creo que la presidenta de la Comisión, Van der Leyen, ha explicado esta mañana en Davos cómo debería ser este programa. Para concluir, la respuesta es no menos comercio ni menos inversiones. La respuesta es más comercio y más inversiones, pero
también con valores, y esto es es decir, un mejor comercio y unas mejores inversiones. O sea, un programa como el del IRA o de la Unión Europea pues debería ayudar a esto. Veo que doctora Ngozi, veo que está reaccionando a todo esto. ¿Piensa que Europa está de vuelta? Porque hemos hablado de las herramientas tradicionales que incentivaban ciertos comportamientos y se ofrecía financiación según los comportamientos de las empresas, porque hay un límite entre los incentivos y las subvenciones. Estados Unidos y Europa se inspiran de otras economías y viceversa. Eso es una primera pregunta. En cuanto al multilateralismo y al papel de la OIT, si usted tuviera que exportar tecnología verde, tal vez debería pagar más en cuanto a tarifas que si tuviera que exportar tecnología relacionada con el carbón. Esto es algo que podría resolver si quiere que los países la apoyen en la OIT, porque, como lo han dicho, el comercio no solo trata de comercio, sino de inclusión, de transición verde, y esto debe formar parte de cualquier programa. Pues gracias. Esto no es una pregunta fácil. Yo siempre digo que el futuro del comercio son los servicios y es un futuro digital y verde, y debería ser inclusivo. Esto es el futuro del comercio. Así que si el futuro del comercio es verde, solo cuando los países o los miembros dan pasos para descarbonizarse y llegar a... Hemos escuchado al primer ministro belga, a Alexander De Croo, y me ha parecido muy interesante el mensaje que ha dado, dándole un poco un golpe también a Robert Habeck, el ministro de Economía, por intentar imponer su versión de la historia y su visión también a la Unión Europea por ser el país más rico. Dice que es consciente el primer ministro belga que hay mucha gente en Europa que critica la ley de reducción de inflación de los Estados Unidos, pero dice que a escala mundial nos podemos alegrar porque por fin la economía más grande del mundo dice que la descarbonización ya forma parte de su programa. Por lo tanto, aquí le resta importancia a esas declaraciones de Robert Habeck. Dice que la respuesta no es seguir lo que dice Alemania por ser el país más rico. Dice que la respuesta no es menos comercio y menos inversiones, sino más comercio y más inversiones, pero también con valores, algo en lo que coincide con Robert Habeck, pero el mensaje del primer ministro belga parece estar un poquito más en desacuerdo con lo que decía el ministro de Economía alemán. Seguimos escuchando porque ahora mismo está hablando la directora general de la Organización Mundial del Comercio. Les escuchamos. El comercio, porque si es una carrera, pues obviamente los países en vía de desarrollo y emergentes pues no podrán competir en esta carrera a los subsidios. Así que espero que asistamos más a un planteamiento equilibrado de descarbonización y no a otra cosa. Gracias. Lo estoy mirando, Larry. Igual nos puede aportar un comentario a lo que acaba de decir la doctora Ngozi sobre las políticas y también si nos pudiera explicar cuál es, el 25%, los Estados Unidos representan el 5% de la población mundial y el 25% de la riqueza mundial. Así que cuando los Estados Unidos hacen comercio y tienen un 10%, conservan un 10% para la seguridad nacional, lo demás pueden invertir en el resto. Sí, el friendshoring, quisiera comentar algo sobre ello. Sí, por supuesto. Bueno, yo no sé si se trata de friendshoring, como se llama ahora. Yo creo que la dinámica del comercio está evolucionando. Está evolucionando para que las fábricas estén más cerca de la demanda.
Así que cuando uno piensa, o sea, lo que uno quiere, cuando uno quiere una cadena de suministro más resiliente, el tiempo y la distancia entre la fabricación y el destino se está convirtiendo en un tema importante. Y la dependencia no es una buena solución. Cuando vemos México, su ventaja es que tiene salarios más bajos que en China, tiene gente formada, tiene una política muy a favor del empresariado y se pueden transportar los productos por tren para llevarlos a Estados Unidos. O sea que todo eso no solo es friendshoring, o sea, no es hacer economía afuera del país de uno, sino que se trata de cambiar el comercio. Y México no es el único beneficiario de esto, también Europa del Este se beneficiará de ello, Turquía también se beneficiará de ello, por supuesto Indonesia, en Asia del Sureste se beneficiará de esta nueva forma de comercio. Yo no lo llamaría friendshoring, o sea, realmente yo creo que la resiliencia de Estados Unidos, ya que tiene dos océanos y dos aliados, uno al norte y otro al sur, pues es una ventaja geopolítica el tener de vecinos a Canadá y a México, pero también otros países de Latinoamérica pueden ser beneficiarios de eso, especialmente Brasil. O sea que yo creo que es un fenómeno natural acercar las empresas al país de uno. O sea, siempre es bueno comerciar con aliados más cercanos. O sea, francamente, eso es un buen resultado siempre, en cualquier circunstancia. Yo creo que el capital privado busca el mayor retorno de su inversión posible. Así que siempre que las leyes mundiales, las leyes de allí donde se crea el dinero, por ejemplo, todo el dinero de BlackRock no es nuestro. O sea que debemos ser cuidadosos porque somos fiduciarios y cuando invertimos los fondos de pensión de Alemania o de Europa o de Estados Unidos, pues debemos asegurarnos de que nos dé un buen retorno y debemos asegurarnos de que ofrezca las oportunidades más seguras, y es lo que hacemos. Sí que creemos que si trabajamos junto con los gobiernos para conseguir un mundo más resiliente, puede ser un buen componente y puede crear los retornos duraderos y sostenibles que buscan los capitales hoy. Pero nosotros en BlackRock no hacemos filantropía, lo que hacemos es asegurarnos de que como el mayor fondo de pensiones del mundo para las jubilaciones, nos tenemos que preocupar de que los retornos sean duraderos, sostenibles, que puedan hacer frente a cambios políticos, etcétera, para que las personas puedan gozar de su jubilación de forma muy segura. Sí, bien, pues iremos al doctor Ngoshin y luego a los demás ponentes. Hemos visto cómo ha cambiado su compromiso con el comercio. Empezó después de la COVID con esta noción de justo en tiempo. Ya sabíamos que ya no era suficiente y entonces se lanzó el nuevo tema por si acaso, y luego llegó este friendshoring, hacer comercio con los países ribereños. Bueno, pues yo debería sonreír, incluso sonreír más. Igual no debería leer. Bueno, el término estrella de los últimos minutos en este debate sobre el comercio es el friendshoring, es decir, llevar la producción a países amigos. Bueno, lo que están diciendo, por ejemplo, desde BlackRock, es que no se trata de friendshoring exactamente, no le gusta a Larry Fink este término. Dice que
la dinámica del comercio está evolucionando simplemente para que las fábricas estén más cerca de la demanda. Y dice que así la cadena de suministro va a ser más resiliente por el tiempo y por la distancia entre la fabricación y el destino. Dice que esto se está convirtiendo en un tema importante. Y precisamente sobre este friendshoring le han preguntado también bueno, pues a la directora general de la Organización Mundial del Comercio, que están viendo ustedes ahora mismo. Así que vamos a ver qué está respondiendo. De subcontratar a países amigos, me pongo un poco nerviosa porque no sé quién es un amigo. Quizás un amigo de hoy no sea un amigo mañana. En África, por ejemplo, nunca lo mencionan. Larry dice que Indonesia se podría beneficiar, Brasil, pero también hay potencial para hidrógeno verde en Namibia. A Marruecos le va muy bien, Túnez podría también ser un lugar. O sea que cuando se habla de friendshoring, de subcontratar a un país amigo, uno piensa inmediatamente en Europa, Estados Unidos y algunos otros mercados emergentes. Así que yo lo que les pido es que diversifiquemos, porque muchos otros de estos lugares, cuando tienen un entorno adecuado para la inversión, pueden ser candidatos para construir resiliencia, para diversificar las cadenas de suministro. Y de todos modos las empresas ya lo están haciendo, ya se estaban alejando de China, porque el costo de producción en China aumentaba, entonces se iban a Vietnam, Bangladesh, a otros lugares. Así que abramos un poco la mente al hablar de friendshoring, para ser más inclusivos, más incluyentes. ¿Abrir la mente? Sí. En Europa hay un enorme debate hoy sobre lo que llamamos autonomía estratégica. Y para mí no se trata tanto de autonomía cuanto de estrategia. Bueno, sobre el término friendshoring también ha hablado, como les decimos, la directora general de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Bueno, dice que le parece curioso porque ella no sabría decir quién es amigo y quién no es amigo, porque quizá un amigo de hoy no sea amigo mañana. Dice que, por ejemplo, tampoco se menciona nunca África cuando se habla de este friendshoring. Se habla, pues, por ejemplo, de mandar la producción a Indonesia, a México, países amigos, pero nunca se habla de África. Dice que se habla, por ejemplo, de que Indonesia podría beneficiarse de la producción de cuestiones de energía verde. También Brasil, pero dice que no se menciona, por ejemplo, Namibia, Túnez, países que podrían también ser buenos lugares para albergar esta fabricación. Por eso dice que cuando se habla de friendshoring no hay que pensar solo en Europa, en Estados Unidos, hay que diversificar, y esto básicamente implica que hay que diversificar las cadenas de suministro. Dice que las cadenas ya se estaban alejando de China porque los costos de producción ya aumentaban, y que hay que abrir la mente más allá de lo que es Asia y Occidente, porque también está África, que podría ser un buen lugar para diversificar esa cadena de suministro. Sigue hablando de este tema el primer ministro belga, así que vamos a escucharle. Una investigación excelente, todos hacen investigación ahí, pero si necesitamos los semiconductores, se producen en un lugar del mundo en el cual uno se podría preguntar si desde una perspectiva estratégica es seguro hacer lo que uno está haciendo. Y justamente ahora vamos a tener esta normativa que se va a abocar al tema. Y los elementos sobre la política industrial, justamente como se acaba de mencionar. De aquí a 5 años, seguramente la política industrial, claro, no será un tema muy sexy, ¿no? Muy interesante de aquí a 5 años, pero hoy sí lo es, y tiene que serlo, tiene que ser una prioridad, porque hay muchas industrias, muchos sectores que se han vuelto tremendamente estratégicos. No significa que debamos actuar solos, tenemos que seguir abiertos al mundo, pero sí pensar un poco más, plantearnos algunas hipótesis, construir algunos escenarios para ver cómo podrían ir evolucionando las cosas. Y un último elemento, el hecho de que la Organización Mundial del Comercio tiene un papel fundamental que desempeñar, pero las organizaciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio son tan fuertes como nosotros queramos que sean, puesto que nosotros somos los miembros de la organización y podemos darle autonomía o no darle autonomía. Y ese es un llamamiento a todos nosotros en este comercio mundial que está volviéndose mucho más estratégico que antes. Las organizaciones como la Organización Mundial del Comercio tienen que tener
la potestad de encarar estas nuevas realidades. Muchísimas gracias. El primer ministro Alexander De Croo acaba de decir que Europa estaba poniendo demasiados huevos en la misma cesta, por ejemplo el caso del gas natural con Rusia, y según yo lo he interpretado, habíamos puesto también habíamos depositado mucha confianza en Washington DC en términos de seguridad. Y en tercer lugar, también está preocupado en el tema de la dependencia con China. Entonces, ¿qué opina usted sobre el friendshoring y cómo avanzar en este camino? Bueno, pues ha seguido hablando también el primer ministro belga. Ahora enseguida ya empieza a hablar Robert Habeck sobre este tema del friendshoring, de cómo se depende casi exclusivamente de algunos países que estratégicamente son dudosos también para producir determinadas materias primas o producir determinados elementos necesarios, como puede ser también los semiconductores. Ha llegado a decir el primer ministro belga, dice que si los necesitamos se producen en un lugar del mundo, no ha dicho Taiwán, pero básicamente queriendo decir Taiwán, en el que uno se podría preguntar, dice, si es seguro desde la perspectiva estratégica, y bueno, dice que es muy importante seguir hablando de la política industrial, que ahora mismo es un tema sexy, dice, es un tema de moda, pero que a lo mejor en 5 años no lo es, aunque insiste en que es prioritario. Vamos a escuchar a Robert Habeck. O sea que es realmente increíble, si uno mira retrospectivamente. Europa está pagando el precio por la dependencia alemana del gas ruso. Y por lo tanto, es una obligación que tiene Alemania de contribuir al crecimiento de la riqueza europea. Y otro aspecto, bueno, un poco más positivo, es que hemos logrado superar esta crisis. Era una crisis realmente que planteaba muchísimas amenazas. No ha terminado la crisis, por supuesto, pero la estamos manejando. A mediados de enero ya habremos reducido un 90% nuestra dependencia. Y hemos logrado construir terminales muy rápidamente. Todo esto fue muy inesperado, pero ha sido posible. Y ahora la situación es muy estable. El precio del gas está en 55 euros. Esto es realmente inesperado. Y esto nos da esperanzas de poder manejar y reducir la recesión que se cierne sobre Europa y especialmente Alemania. Pero volviendo a su pregunta, diría que ahora hemos llegado al punto donde duele, porque en un mundo ideal no existen las malas intenciones políticas, ¿no? Todos los países contribuyen a un mundo multilateral, conversan, no utilizan armas, no tienen ejércitos, no aprovechan su situación económica como ventaja contra otros, pero nos hemos aprendido, hablando de la energía, y por supuesto lo mismo se aplica a la digitalización, las telecomunicaciones, etcétera. Hemos aprendido que las cosas no son así. También diría que en un mundo ideal los subsidios estatales en una economía de mercado son la última respuesta del Estado, solo reservada para los sectores en los que el mercado no cubre la demanda y la oferta. Pero no es así, lo estamos viendo. El debate sobre la equidad de los subsidios o no, vemos que se dan subsidios en ventaja de la propia economía, lo cual en este caso no es bueno para Europa. Por eso es que necesitamos controlar el mercado único, pero la decisión tiene que ser rápida, fuerte. Si nos lleva 2 años tomar una decisión, es demasiado tiempo. Y esto es lo que querría interpretar de lo que se está diciendo aquí en el estrado. Y volviendo a lo que dijo el primer ministro, a mí me gustaría que tuviésemos una política fiscal común en Europa, pero no la tenemos. Y entonces las economías nacionales, los ministerios de Economía y de Hacienda en cada país hacen su trabajo,
Y yo diría que un día u otro necesitaremos una República Federal Europea. Pero bueno, hay mucho trabajo por delante, no es para hoy. Pero esto es altamente político. Por eso es que, bueno, estamos en un mundo altamente político y quiero volver a lo que dijo el primer ministro. Sí, necesitamos una capacidad de... Bueno, ojo al mensaje, al último mensaje que ha dado Robert Habeck. Ha respondido al primer ministro de Bélgica. Concretamente ha dicho, bueno, pues que si se dan subsidios en ventaja de la propia economía y hablando de los Estados Unidos y de esa ley de reducción de inflación, bueno, pues puede ser perjudicial para la Unión Europea y por eso dice que tiene que ser una decisión rápida, fuerte y que si nos lleva 2 años tomar una decisión, eso sería demasiado tiempo. Así que Robert Habeck es muy claro. Mensaje para la Unión Europea, no podemos tardar más de 2 años en aplicar una respuesta a la ley de reducción de inflación de los Estados Unidos. Y ojo, porque dice también, respondiendo al primer ministro belga, que ha dicho, bueno, pues que Alemania quizá pueda estar al final haciendo que Europa dependa un poco de lo que quieren los alemanes para finalmente tomar una decisión, que están haciendo que se dependa exclusivamente de la economía más rica de la Unión Europea. Bueno, pues ha dicho Robert Habeck, y esto es una frase desde luego que para enmarcar, que le gustaría tener una política fiscal común en Europa y dice que un día u otro vamos a acabar necesitando una República Federal Europea. Un mensaje desde luego muy potente, muy claro, muy contundente de Alemania, del ministro de Economía de la principal economía de Europa, de la locomotora europea, de Alemania, diciendo que quiere una política fiscal común, es decir, que no exista gobierno de España, gobierno de Francia, gobierno de Alemania, sino que todos se rijan por el mismo gobierno, que sea una República Federal Europea. Habría que ver cómo funcionaría eso, pero desde luego que la idea está clara desde el gobierno alemán. Quieren un gobierno único europeo. Está hablando ahora Larry Fink, pero antes vamos a seguir repasando lo que ha dicho Habeck sobre el gas, porque también ha hablado de ese tema. Dice que Europa, y esto le echa un capote también al primer ministro belga, dice que Europa está pagando el precio por la dependencia alemana del gas ruso y que por tanto es una obligación que tiene Alemania de contribuir a la distribución de la riqueza en Europa. Dice que casi se ha logrado superar esta crisis, ha dicho en un momento que se ha logrado superar, pero luego se ha desdicho, ha dicho que no está superada, por supuesto, pero que la estamos manejando. Y dice que a mediados de enero ya habremos reducido, en el caso de Alemania, un 90% la dependencia del gas de Rusia. Dice que han logrado construir terminales muy rápidamente, que la situación ahora mismo es muy estable y que el precio del gas está en los 55 euros. Dice que es algo inesperado que esté en los 55 euros, inesperado después de haber puesto en marcha tantas medidas. No sabemos muy bien entonces qué consecuencias pretendían encontrarse cuando estaban aplicando esas medidas. Dice que esto les da esperanzas de manejar y reducir la recesión que se cierne sobre Europa y especialmente Alemania. Mismo mensaje que estamos viendo durante todos estos días desde los gobiernos, desde Alemania, desde los expertos, diciendo que Europa y ahora que Alemania podrían no sufrir una recesión tan fuerte o tan profunda como se esperaba. Sigue hablando Larry Fink. La guerra, etcétera, hay miedo entre la gente y necesitamos encontrar una manera de dar esperanzas a la gente en el sentido de que el mundo será mejor. Gracias. 30 segundos ahora, por favor, Alexander De Croo. Sí, como ministro de Desarrollo y Cooperación, yo pasé mucho tiempo en los países africanos y tenemos ahí, por supuesto, nuestro presupuesto para ayudas al desarrollo. Todo eso es muy interesante, se pueden hacer proyectos sumamente interesantes, pero la primerísima razón que extrajo a 1.000 millones de personas de la pobreza no es la ayuda al desarrollo de los gobiernos, sino el comercio. ¿Por qué? Porque hay un beneficio que obtener y los beneficios no están nada mal. Y yo obviamente no estoy hablando de las bondades de los beneficios que otorga un monopolio. No, yo hablo de un comercio justo. Pero sí, si se tiene un entorno estable en el que se pueda comerciar, la gente sale de la pobreza y hay todavía demasiada gente en el mundo que vive en la pobreza. Así que si uno no cree en el comercio, por lo menos por eso, para eso hagámoslo, porque esto ha dado pruebas de sacar a la gente de la pobreza. Señor Ngozi, usted no necesita este último comentario. No, de ninguna manera, por supuesto. Justamente estaba por decir que era una maravillosa conclusión, pero querría añadir una frase, simplemente para recalcar que
que para todos los problemas que enfrentamos hoy en el globo no podemos resolverlos sin multilateralismo, sin cooperación, sin unirnos. Y el comercio es una parte fundamental de la solución. No se puede descarbonizar sin el comercio, sin las tecnologías. Resolver la pandemia, por ejemplo, hemos visto que el comercio nos ayuda a llevar productos y tecnologías de un lugar al otro del mundo. Así que si nos queremos recuperar y queremos recuperarnos vigorosamente, necesitamos el comercio. Por eso es que yo apoyo vigorosamente lo que ha dicho el primer ministro. Así que, como se dice, no hay que tirar el bebé con el agua del baño. Bien, muchas gracias. Ha sido un debate fascinante. Y claro, yo he sido moderador aquí, así que tengo un sesgo muy positivo, pero la verdad es que yo he estado moderando muchas otras sesiones y esto es Davos en su máxima expresión. Hemos avanzado realmente, hemos dado pasos adelante. Así que quédense por favor en sus asientos porque procederemos a la entrega de premios y los panelistas también se quedarán aquí en el escenario, pero mientras tanto aplaudámoslos. Pero bueno, esta es una buena transición al siguiente segmento. La Fundación RAP ha existido desde hace 26 años y han tenido un papel importantísimo a la hora de entregar premios a los emprendimientos sociales en todo el mundo. La Fundación Schwab, desde hace 25 años, en la persona de Hilde, presentará este año a los galardonados. Si funciona la técnica. Bueno, pues duras palabras, con eso concluye este mensaje y este debate del comercio entre Larry Fink, el director ejecutivo de BlackRock, el ministro de Economía de Alemania, el primer ministro belga y también la directora ejecutiva también de la Organización Mundial del Comercio. Un debate donde se ha hablado sobre todo de la ley de reducción de inflación de los Estados Unidos, que tampoco ha gustado a Europa, que Europa dice necesitar también responder. Robert Habeck ha sido un poquito más claro, sobre todo al final. Al principio ha contestado, pero no se ha metido demasiado en el ajo, respondiendo sobre lo que opina realmente de esa ley de reducción de inflación, pero sí que lo ha hecho al final. Ha dicho que se están dando subsidios en ventaja de la propia economía, hablando de Estados Unidos. Y, por cierto, respondiendo al primer ministro belga, que una de los titulares un poco que ha dejado en este debate ha sido que parece que en Europa se hace más caso a Alemania porque es la nación más rica, ha dicho que a él precisamente le gustaría tener, esto Habeck, una política fiscal común en Europa, que no la tenemos, pero dice que en algún momento, un día u otro, vamos a acabar necesitando, en su opinión, una república federal europea, es decir, una república que, quién sabe, coordine a los distintos gobiernos, o como dice Habeck, que hay una política fiscal común, por lo tanto, que se elimine la necesidad de tener gobiernos por separados, porque todos haríamos exactamente lo mismo, a pesar de las diferencias evidentes que existen entre los países de la Unión Europea. Pero también ha hablado Larry Fink, que bueno, ha intentado echar balones fuera respecto a esa ley de reducción de inflación y cómo puede afectar a otros países. Por ejemplo, también ha intentado echar balones fuera respecto al friendshoring. Ha dicho que bueno, pues que la dinámica del comercio ahora mismo está evolucionando, que las fábricas se están situando en lugares más cercanos a la demanda final para reducir la distancia y el tiempo entre la fabricación y el destino final. Está hablando, por ejemplo, de México, de cómo algunas fábricas se están pasando de China, que precisamente pues ahora mismo tampoco está en los mejores términos comerciales con Estados Unidos, se están pasando de China a México, que es un país más cercano, pero a la vez más amistoso con Estados Unidos. No está muy de acuerdo Larry Fink con ese término de friendshoring, pero aún así lo cierto es que está ahí. También ha hablado de ese término la directora de la Organización Mundial del Comercio y ha dicho que hay que pensar un poco también en África cuando estamos hablando de diversificar las cadenas de suministro. Y respecto a lo que ha dicho el primer ministro belga, bueno, pues me quedo con esas palabras que, bueno, la interpretación que podemos sacar básicamente es que no está tan de acuerdo con la visión de Alemania respecto a esa ley de reducción de inflación y que no solo podemos centrarnos en la parte europea, en lo que piensa el país más rico de todos, que es Alemania. Y por cierto, también en ese sentido, intentando quitar leña al asunto,
También ha dicho Robert Habeck que Alemania tiene muy en cuenta que el precio por la dependencia del gas ruso de Alemania lo ha tenido que pagar Europa en sí y que pues eso es una obligación que ahora mismo tiene Alemania de contribuir a la distribución de riqueza europea. Y con esto ya lo dejamos porque ya termina este primer panel sobre comercio muy interesante que pone de manifiesto esa tensión que hay entre Estados Unidos y Europa en términos comerciales. Y ahora, enseguida, ya comenzamos con Rolling Stocks y con una tarde, desde luego, también muy movidita en Davos y con muchas comparecencias, entre ellas las del presidente del gobierno español, la de Pedro Sánchez, que será en apenas un ratito. Nosotros ya nos despedimos y les dejamos con Rolling Stocks en apenas unos minutos. Gracias.